buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025. Son las 8:26, 7:26 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿hasta cuándo crees que va a aguantar Sánchez en el poder? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Es difícil seguir el ritmo de la actualidad porque literalmente cada día que pasa hay un nuevo escándalo que afecta de una manera o de otra al número uno, a Pedro Sánchez. Estamos acostumbrados a que en esta legislatura haya aproximadamente un gran escándalo por lo menos cada semana, pero desde hace varios días hemos pasado a incluso uno o varios escándalos en un mismo día. Todo lo que vamos a ver se está produciendo mientras el gobierno, cabe recordar, está en clara minoría parlamentaria, con varios asuntos judiciales pendientes y sin presupuestos generales del Estado. Pero Pedro Sánchez se niega a irse. El objetivo del presidente es el de siempre: resistir. Resistir pese a ir en contra de los principios democráticos y de dejar que pase el tiempo. Eso es lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Dejar que pase el tiempo y a ver si con suerte a los votantes de su partido se les olvida, cuando haya elecciones, todo lo que está ocurriendo ahora. Esta semana tenemos que hablarles de Leire Díez, porque ha vuelto a ser protagonista, pero no por lo que ya está investigando la justicia, que es, como se le llama a Leire Díez, como la fontanera del Partido Socialista, que hablaba con fiscales para obtener información sobre la Guardia Civil a cambio de beneficios judiciales. Esa es la investigación que se está llevando a cabo por un lado, sino por otro tema, porque tanto ella como el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Vicente Fernández, como también el dueño de Servinavar, que es el socio de Santos Cerdán, Anchón Alonso, estas tres personas esta semana han sido detenidas. Se encuentran ahora mismo en los calabozos de la Guardia Civil. Van a pasar hoy mismo, a partir de las 10 de la mañana, a disposición judicial. Como decimos, Leire Díez, un nuevo escándalo por otro tema diferente a la de las extorsiones a los fiscales. Se les acusa concretamente de cometer presuntamente varios delitos relacionados con irregularidades en contratos públicos, acusados de cometer delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Hay varias cosas en común que conectan a los tres detenidos, a Vicente Fernández, a Leire Díez y a Anchón Alonso. Por un lado está la principal empresa investigada en el caso de los contratos de obra pública a cambio de comisiones, propiedad de Santos Cerdán y Anchón Alonso. Es Servinavar, donde trabajó el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Servinavar, cabe recordar, en este caso de obras públicas, según los investigadores, cobraba ese 2% de cada contrato que cerraba. Pero hay un nexo más relevante entre Vicente Fernández y Leire Díez, que podría encontrarse en Enusa, la empresa pública dedicada al ciclo del uranio, donde trabajó la citada asesora socialista y que depende orgánicamente de la propia SEPI. Desde ese entramado de sociedades públicas podría haberse articulado la red investigada. Bien, pues Manuel, este jueves la Benemérita, en marco de esta otra operación, realizó hasta 19 registros en empresas relacionadas con este nuevo caso que afecta a Servinavar. Entre ellos registró la Guardia Civil, el edificio de Nusa y Mercasa en Madrid, también la sede de Forestalia en Zaragoza o incluso un bar en Sevilla que pertenecía al que fue presidente de la SEPI, a Vicente Fernández. Se sospecha que este negocio de Sevilla podría ser utilizado para blanquear dinero. Nos vamos a ir lo primero hasta Sevilla para conocer los últimos detalles. Laura Montes, buenos días, de estos registros en este bar y en otros puntos de España.
Buenos días. Este bar de Sevilla tiene como administrador único desde 2023 a Vicente Fernández. Los agentes de la UCO investigan ahora si este negocio pudo servir como canal para lavar dinero procedente de comisiones cobradas presuntamente por empresas como Servina Bar, vinculada a Santos Cerdá. Y es que según las cuentas anuales de este bar, la cifra de negocio se ha multiplicado más de un 130% desde 2021. Llamativo es también el manejo en efectivo del negocio. El flujo de caja libre aumentó un 700% en apenas un año. En el punto de mira está, como decimos, el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Llegó al puesto tras el nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Además, en la etapa de Montero como consejera en Andalucía, Fernández desempeñó también cargos en la Junta, donde llegó a ser interventor. Sin embargo, preguntada a Montero ahora por su relación con él, asegura que hace años que no tienen contacto. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha. No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Montero asegura que lo cesó cuando fue imputado en el caso de la mina de Aznalcóllar, una decisión que dice no toman en el Partido Popular con altos cargos imputados que siguen en su puesto. El PP andaluz, por su parte, exige ya responsabilidades políticas a Montero. Para que la UCO haya querido entrar en estas instalaciones, evidentemente es porque quieren seguir desmantelando esta trama y poner en evidencia lo que oculta y ese silencio cómplice que el Partido Socialista tiene y que lo representa María Jesús Montero. Pues eran las palabras del secretario general del PP en Andalucía, Antonio Repullo, tras conocerse que la UCO ha realizado también registros en Correos y en Hacienda. Gracias, Laura. Efectivamente, esto ocurrió, los 19 registros el pasado jueves. Ayer, como bien comentas, Laura, la Guardia Civil se personó en la sede de Correos también y en varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda también para recabar más información. Y como comentabas, Laura, precisamente, más importante que Leire Díez es Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, persona política muy cercana a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, desde que ambos estaban en la Junta de Andalucía, antes de la llegada de Sánchez al poder en 2018. Vicente Fernández fue nombrado por María Jesús Montero presidente de la SEPI. Esto ocurrió justamente cuando volvieron ambos de la Junta de Andalucía. A partir de ese momento se produce un aumento muy importante en su patrimonio, en el patrimonio de Vicente Fernández, que no coincidiría con su sueldo como empleado público. Sobre este tema le preguntaron en la comisión del Senado, pero él decidió no contestar. ¿Cómo es posible que durante ese periodo haya usted adquirido un patrimonio inmobiliario que por lo bajo podemos estar valorando en unos 10 millones de euros? ¿Cómo es posible que habiendo usted cobrado como mucho, ni de lejos llega usted al 1.000.000 de euros durante esos años por sus salarios, tenga inscritos en el registro de la propiedad los siguientes inmuebles? Un piso de 330 metros cuadrados en la urbanización de lujo Puerta de Hierro de Madrid. 2 chalets en la exclusiva urbanización del Aljarafe de Sevilla, uno de 500 metros y otro de 1.000 metros cuadrados con piscina. Y 3 viviendas en Marbella, entre primera y segunda línea de playa, más 2 garajes y 2 trasteros. ¿Cómo es posible, señor Fernández? ¿Cómo lo ha hecho usted? Y esa es la respuesta. No hubo ninguna palabra por parte de Vicente Fernández en el Senado. Pero lo más importante fue que después entró también a formar parte de la plantilla de Servina Bar, la empresa de Santos Cerdán. Algo sobre lo que tampoco se pronunció en la comisión del Senado, ni habló tampoco de la relación con María Jesús Montero. Como hemos escuchado, sí que habló María Jesús Montero diciendo que no conocía en ningún caso, o muy poco, a Vicente Fernández. Es difícil comprender por qué aguanta el Gobierno de España pese a todos los escándalos. Una de las cosas es porque sigue teniendo, eso sí, el apoyo de sus socios. A todos les parece mal, por ejemplo, la corrupción, también los escándalos que se están conociendo en las últimas horas del acoso presuntamente a mujeres y la corrupción, pero ninguno quiere de sus socios dejar caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ni tan siquiera Junts, que pese a decir que ha bloqueado la legislatura, no utiliza la fórmula más eficaz para romper con Pedro Sánchez, que sería presentar junto al Partido Popular una moción de censura.
También se ha pronunciado Sumar, el socio de coalición de Pedro Sánchez, del Gobierno, del Partido Socialista. Tampoco tienen previsto abandonar el Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, acotó a caso particular la detención de Leire Díez. Yo acabo de hacer una relación de todos los casos de corrupción que tiene el Partido Popular y Vox y de momento son bastantes más. Quiero decir que desgraciadamente hay problemas de corrupción. Nosotros hemos dicho claramente cómo analizamos este problema. Todo lo que atañe a personas particulares es de particulares. En el momento que se cruce la línea y lo que aparezca es financiación a un partido, eso ya es otros términos, por supuesto. También habló ayer mismo en La Sexta Yolanda Díaz y reclamó a Pedro Sánchez, dijo que tenía que hacer el presidente del Gobierno un cambio profundo en el Gobierno y que debe actuar ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo así no puede continuar. Pero ni mucho menos habló de ruptura y tampoco quiere perder el sillón y la vicepresidencia segunda que ocupa ella misma en el Gobierno. Sánchez ha contestado, ha dicho que no va a cambiar nada de su Ejecutivo porque dice que ningún ministro suyo está implicado en tramas de corrupción. Para el Partido Popular creen que el PSOE le ha estallado ya absolutamente todo. Lo ha dicho Miguel Tellado, el portavoz. España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros que tienen al gobierno totalmente noqueado y que tienen al gobierno totalmente rodeado. Y hay algo importante que sucedió y que conocimos también ayer en las últimas horas. La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del PSOE, allí en la región, Sara Simón, arremetió ayer contra el secretario general del PSOE, contra Pedro Sánchez, por los últimos casos de corrupción y acoso sexual que salpican al partido. También puso en duda la legitimidad de su elección como líder en las primarias del Partido Socialista, al asegurar que se inflaron, dijo, los censos de votantes, al menos en Guadalajara. Simón ha realizado estas manifestaciones, las hizo ayer en Toledo, tras ser preguntada sobre la situación actual del Partido Socialista y la situación también de denuncias del Partido Socialista en el caso de Paco Salazar. Esto es lo que dijo concretamente Sara Simón. Escuchamos. Podríamos estar hablando de casos aislados si no viésemos cómo los principales casos tienen que ver con personas que han estado en el círculo más íntimo y más cercano de nuestro secretario general. Ahora se entienden muchas cosas. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díez y el compañero Pachi López, y nosotros veíamos como en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que de repente en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde. Una consejera socialista de Castilla-La Mancha denunciando, acusando a Pedro Sánchez y su camarilla de cometer irregularidades en las primarias del Partido Socialista, las primarias que llevaron a Pedro Sánchez de nuevo a la Secretaría General del partido. ¿Qué? ¿Cómo se quedan? Y esto sin contar el pitufeo y las presuntas irregularidades financieras que también denunció en su día, hace muy poco, una entrevista en OK Diario, Koldo García, asesor de confianza de Sánchez y de Ábalos y de toda esta camarilla. Y ahora salta un nuevo escándalo de corrupción relacionado con Servinavar, que está en el centro de todos estos escándalos. Servinavar, la empresa perteneciente a Santos Cerdán, número 2 del PSOE, ex número 2 del PSOE, ex secretario de organización del Partido Socialista, y Anchón Alonso, su socio. Esta empresa está siendo investigada primero por la presunta concesión irregular de obra pública a cambio de comisiones, concretamente el 2%. ¿Se acuerdan ustedes del 3% de CIU? Pues el PSOE se conformaba, Servinavar en concreto, se conformaba con un poquito menos, parece ser, el 2%. Y luego está lo que acaba de estallar esta semana, la SEPI. ¿Qué es la SEPI? La SEPI es un organismo perteneciente al Estado donde se concentran las participaciones que tiene el gobierno en numerosas empresas públicas y privadas. Son miles y miles de millones de euros los que gestiona directamente la SEPI. Pues bien,
Resulta que el expresidente de este organismo, Vicente Fernández, fue contratado también por Servinávar. Y en camarilla con Leire Díez, la cloaquera, la fontanera del PSOE, mano derecha de Santos Cerdán, pues se dedicaban, según acaba de revelar la UCO, es lo que se está investigando por parte de la Audiencia Nacional, se dedicaban a conceder adjudicaciones, contratos amañados, ¿a cambio de qué? A cambio de dinerito, de comisiones ilegales. Estamos hablando de miles de millones de euros en base a las empresas afectadas. Por lo tanto, el escándalo escala a una dimensión muy, pero que muy superior. Y todo esto, todos estos escándalos, toda esta basura de corrupción por parte del Partido Socialista, recuerden que comienza con el caso Mascarillas. En medio de la pandemia, adjudicación a dedo de contratos de mascarillas a cambio también de comisiones ilegales. Pero es que luego se descubre el caso Hidrocarburos, que tiene relación directa con Venezuela, una trama en la que, mediante también amaños, se intenta colar en Europa petróleo que está vetado procedente de Venezuela. También con comisiones millonarias. Y ahora salta esto, salta la nueva derivada de Servinávar a través de la SEPI. Y todo ello sin contar los escándalos familiares de Pedro Sánchez. La mujer, el hermano. Amigos, España no tiene un gobierno. España está gobernada por una mafia. Y Manuel, todo esto no es lo único, ni mucho menos lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque hay más, otro caso Plus Ultra. Este jueves, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha detenido al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, al CEO de la compañía también, y a esta hora de la mañana también se habla de un tercer detenido. La operación abre un nuevo capítulo en la larga sombra de controversias que rodean a esta aerolínea. Es una aerolínea española con capital venezolano. Los arrestos se produjeron horas después de que la UDEF se personara en la sede de la aerolínea para registrarla por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el gobierno siempre han defendido que se ha hecho todo acorde a la ley. Lo dijo el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros somos un gobierno que cumple con la ley, que es transparente y que es escrupuloso en todo lo que tiene que ver con la acción y el desembolso de recursos públicos. Este rescate, Manuel, siempre ha estado en el punto de mira, el de Plus Ultra, porque en marzo de 2021, debido al impacto en la aviación de la pandemia del COVID-19, el Gobierno de España, a través de la SEPI, le otorgó un crédito por valor de 53 millones de euros a la aerolínea, alegando que era una empresa, decía el Gobierno, estratégica y viable. La SEPI presentó 3 informes independientes que avalaban este rescate a Plus Ultra. El polémico rescate fue llevado a los tribunales por manos limpias, aunque eso sí, finalmente fue en 2023 cuando se cerró el caso por, decían los jueces, falta de evidencias. Ahora se investiga si la compañía pudo aprovechar esa inyección millonaria para blanquear fondos ilegales procedentes de Venezuela a través de España, Francia y Suiza. La versión que defiende el presidente es que era una etapa difícil con la pandemia, es que se necesitaba liquidez y el rescate estatal aún no había llegado. En Plus Ultra señalan que la SEPI, que gestionó el rescate, no impidió después que se usara el dinero público para amortizar esos préstamos conseguidos a elevado interés. Pero lo que dice Anticorrupción es que esa devolución era en realidad un blanqueo. Además, también es importante que varias informaciones vinculan la llegada de Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020, el famoso caso conocido como el Delcygate, a Madrid-Barajas, con el rescate, un año después, de esta compañía. Y también implican al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Recientemente hemos escuchado al hijo de José Luis Ábalos, por ejemplo, a Víctor Ábalos, decir que el exministro, que su padre, había sido presionado por Zapatero para aprobar este rescate. Hay que recordar también que esta compañía de capital venezolano, fue rescatada en medio de la pandemia. Y fue rescatada con dinero público, 53 millones de euros, a través también de la SEPI, con el aval del gobierno. Y tuvo que ser declarada estratégica, una compañía que apenas tenía un avión, una compañía ridícula, marginal, rescatada con dinero público. Y ahora se descubre
pues lo que estamos viendo en las últimas horas. Por un lado, que fue Zapatero el que presionó a Ábalos para finalmente lograr este rescate y que ese dinero que hemos puesto todos los contribuyentes españoles, según la investigación que está en marcha, en este caso por parte de la UDEF, por parte de la policía, se barrunta, se sospecha que ese dinero fue utilizado para lavar capital de una banda criminal. Pues esto no es una película de ciencia ficción, esto no es una serie de la mafia siciliana. Esto es España. España, año 2025. España. La España sanchista. Bueno, y todos estos temas, como no puede ser de otra manera, se trataron en el último pleno del año, porque el miércoles fue el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la última sesión de control al gobierno de este año 2025. Ya los plenos se retomarán para el mes de febrero. Esta sesión, junto a la del jueves, el día de después, como decimos, puso ese broche a un periodo de sesiones que ha estado marcado por la tensión política y por el cruce de reproches entre gobierno y oposición. De hecho, este cara a cara se produjo un día después de conocerse la sentencia que condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por ese delito de revelación de datos reservados en relación al novio de la pareja de Ayuso. El pleno del miércoles también se produjeron en medio de varios escándalos. Son los presuntos casos de abuso sexual de varios dirigentes socialistas. Sin que el gobierno pudiera pasar página del caso Salazar, se le sumaron muchas denuncias más, muchos problemas más. Las denuncias de militantes socialistas al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, quien anunció, por cierto, su dimisión. También la denuncia al secretario general de Torremolinos, quien también fue denunciado por una militante socialista la semana pasada. Pero también ha habido más casos en Córdoba o un alcalde socialista en Valencia. Incluso también ha habido un caso del Partido Popular en Algeciras. Feijóo reprochó a Sánchez que aprendió feminismo en los prostíbulos y Sánchez señaló que el acoso sexual es un problema estructural. Jesús Úbeda, buenos días. Shalom, shalom. Un señor de 53 años y otro de 64 se disputaron en la sesión de control de este miércoles, la última del año, el trofeo Barbijaputa al mejor líder Aliader. Feijóo destiló oportunismo y no se lo critico. Es más, le criticaría si no lo hubiera hecho. Sánchez se defendió atacando y ninguno sonó creíble. El trofeo Barbijaputa diría que quedó desierto y los finalistas fueron emplazados a un próximo debate que versará sobre Esto no existe, el último ensayo superventas del amigo Soto Ibars, tan denostado por, entre otras amazonas, la consejera de Igualdad de Juanma Moreno. Feijóo le preguntó a Sánchez por los atributos que vio en Ábalos, Koldo y Paco Salazar y el presidente del gobierno, histrión con jeta de adamantium, respondía: el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Admirarle no, porque se admira lo bueno y lo bello. Ahora bien, ¿cómo no reconocerle cierto mérito? El presidente del PP. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. El gallego se pintó los pómulos de morado y disparó contra el patriarcado socialista. Y entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. Feijóo concluyó con un lapsus del que se repuso, si bien no consiguió detener un temblor en la mano diestra con la que sujetaba una hoja. El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican.
Sánchez se refugió en los supuestos datos de un estudio del Ministerio de Igualdad, ese ministerio de las pulseras antimaltratadores fallidas, y denunció la gran amenaza para las mujeres. Es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Por su parte, Abascal pronunció un pequeño mitin en el que hizo balance del sanchismo: corrupción, ruina, colapso, inmigración masiva y traición. Sánchez, gozando, se refería a la querella de Espinosa de los Monteros contra Vox por revelar información confidencial para perjudicarle. Usted no dialoga, a usted no le gusta esto de escuchar una opinión diferente a la suya, ¿no? Bien lo saben sus excompañeros, a los cuales usted ha expulsado y que le están denunciando precisamente por supuestos delitos, como también el Tribunal de Cuentas. Marchando. Gabriel Rufián, el niño bonito del columnismo matritense. Pero a usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida. Y su solución siempre es bajar el IVA. Así que no les pido que sean valientes. Les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo. Bueno, salvo que lo impida María Guardiola. Por lo demás, Jaime de Olano y Esther Muñoz estiraron el chicle lila del feminismo pepero. Miguel Tellado le preguntó a Félix Bolaños por la sentencia de García Ortiz de Delgado de Garzón. Y Cuca Gamarra ejerció de profetisa. Seremos las mujeres españolas las que les echemos de este gobierno. No tenga usted ninguna duda. ¿Para cuándo un lip-dap en las oficinas de Génova 13 con todo el Comité Ejecutivo Nacional cantando "El violador eres tú"? No sé si Cayetana Álvarez de Toledo se prestaría a ello. Hasta el año que viene. Gracias, Jesús. El último pleno del año dio mucho de sí, también para ver la situación entre el gobierno y sus socios separatistas de Junts. Los de Puigdemont han querido terminar el año cumpliendo su amenaza de tumbar las leyes del Ejecutivo. El jueves, pese a los continuos gestos del Partido Socialista hacia ellos, tumbaron la votación del techo de gasto, el paso previo para los presupuestos generales del Estado. Una derrota muy importante para el Ejecutivo. También han votado el decreto para subir el sueldo a los funcionarios, otro también para que los ayuntamientos puedan flexibilizar la regla de gasto siempre que sea para invertir en vivienda. Han sido varias votaciones. Varias fueron denegadas, pero 5 sí que consiguió sacar el gobierno adelante en este último pleno, que siguió muy atentamente nuestro compañero Ignacio Bravo. Ignacio, buenos días. Buenos días. No es solo ya la corrupción el problema para el Partido Socialista, sino que el Congreso tampoco da tregua a los de Pedro Sánchez tras certificarse el pasado jueves la inestabilidad de la legislatura sanchista y la imposibilidad para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que volverán una vez más a prorrogarse ante la complicada, por no decir imposible, tarea del Ejecutivo para reencontrarse con los apoyos de Junts, Podemos o Compromís. No se puede explicar que ofreciendo un mayor margen algunos vayan a votar en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido en esta Cámara o varios partidos en esta Cámara que estén instalados en el no por el no, que les da igual qué en lo que se aborde, sino que lo importante es justamente el que se tumben las votaciones sin tener en cuenta el perjuicio que pueda ocasionar al conjunto de la ciudadanía. El último pleno de este 2025 certificó la ruptura de relaciones entre el Gobierno y el partido independentista de Carles Puigdemont, a pesar de que los de Sánchez siguen avanzando en la agenda del prófugo con pequeñas cesiones. Esto no parece suficiente para los de Junts, que el pasado jueves volvieron a dejar solo al Gobierno. Finalmente ocurrió lo más esperado durante la votación de la senda de déficit, requisito indispensable para la presentación de las cuentas públicas. 177 votos en contra, con la suma de Partido Popular, Vox, UPN y Junts, que sumado a las abstenciones de Podemos y Compromís volvieron a tumbar el sueño de Pedro Sánchez de sacar adelante unos nuevos presupuestos generales del Estado. ¿Cuándo va a presentar los presupuestos? Los vamos a presentar pues antes de que finalice el año. ¿Van a presentarlos? Sí, vamos a presentarlos. Vamos a enviarlos. ¿Por qué no se han presentado en tiempo? Bueno, porque estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos. ¿En la elaboración o en tejiendo alianzas? Bueno, también estamos hablando con los grupos parlamentarios. Mire, con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los presupuestos que tenemos. Un Pedro Sánchez ausente en el último pleno del año, evitando así responder sobre los temas de corrupción y los escándalos sexuales en esta semana negra para el Partido Socialista. La única luz para los de Sánchez fue la aprobación de algunas de sus medidas, entre las que se encuentran la subida del sueldo de los funcionarios, la ley de atención a la clientela en lenguas cooficiales, las ayudas complementarias a los afectados por el volcán de La Palma o el permiso a las entidades locales para hacer uso de parte de su superávit para inversiones sostenibles. Gracias, Ignacio. Hay un dato importante
importante, y es que José Luis Ábalos, que cabe recordar se encuentra en prisión preventiva a la espera ya de juicio oral, no ha podido votar porque ya la mesa del Congreso se reunió de forma extraordinaria para suspender al exministro de Transportes sus derechos, entre ellos el sueldo y el derecho a votar en base al artículo 21 del reglamento del Congreso de los Diputados. Es importante esto porque la pérdida del voto de Ábalos, que venía votando lo mismo que sus excompañeros de bancada, es letal para los socialistas. Significa que a partir de ahora el Gobierno no podrá ganar ninguna votación con la abstención de Junts, sino que necesita el voto favorable de los del prófugo, de los de Puigdemont. Y estos, como saben, siguen teniendo la legislatura bloqueada. De ahí que Pedro Sánchez lleve amagando varios días con nuevas cesiones y diga que Junts quiera acercarse cada vez más a él para que le aprueben estos presupuestos que esta semana le han tumbado. Y la semana que viene se celebran las elecciones en Extremadura, el 21 de diciembre, donde el PP sabe que podrán sacar no solamente conclusiones en clave autonómica, sino también en clave nacional. Además, hemos conocido varias encuestas, todas apuntan en una misma dirección. Extremadura votará más, Adrián Pajares, muy buenos días, a la derecha que a la izquierda. Buenos días. A 8 días de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, más de 800.000 extremeños volverán a las urnas tras la convocatoria anticipada de María Guardiola por la imposibilidad de aprobar los presupuestos de 2026. En juego están 65 escaños, 36 por Badajoz y 29 por Cáceres y una mayoría absoluta de 33 escaños. Aunque concurren 12 partidos, la contienda se centra entre PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Todos los sondeos, incluido el primer CISDE publicado a finales de noviembre, dan la victoria a María Guardiola. El PP se movería entre 25 y 32 escaños según los distintos estudios, quedándose a pocos diputados de la mayoría absoluta y necesitando el apoyo de Vox para formar gobierno. Vox continúa creciendo con fuerza y podría alcanzar entre 7 y 12 escaños, prácticamente doblando resultados. El PSOE, con Miguel Ángel Gallardo al frente, retrocedería respecto a 2023 y obtendría el peor resultado del PSOE en las elecciones, situándose entre 19 y 22 escaños. Si la semana pasada Sánchez arropaba al procesado Miguel Ángel Gallardo, este fin de semana Feijóo acompañará a María Guardiola. Escuchamos al líder de los populares ayer desde Badajoz. Por eso las elecciones del 21 de diciembre son mucho más que unas elecciones entre partidos. Las elecciones de diciembre va de darle a Extremadura un gobierno decente, va de darle a España una normalidad política y no avalar un gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos. Amigos, la sensación del fin de ciclo del sanchismo es total, la decadencia es total, el derrumbe del gobierno es total. El final es indiscutible y el PSOE tiene que elegir entre un final muy doloroso para todos o cortar por lo sano antes de que se siga dañando nuestro país. Además, desde Extremadura, el líder popular ha pedido un pleno extraordinario en el Congreso antes de fin de año, todo por la espiral de corrupción sanchista. Tenemos al gobierno más rodeado de corrupción de 47 años de democracia en España. Y por eso los extremeños tienen la segunda oportunidad, que es hablar por primera vez como españoles de la política que quieren para el conjunto de España. Estamos en una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión. Veremos qué ocurre el próximo domingo. Hoy Feijóo estará en Navalmoral de la Mata, pero todo apunta a que PP y Vox están llamados a entenderse. Gracias, Adrián. Habrá un programa especial en el radio el 21 de diciembre que podrán seguir las elecciones, pero también va a haber elecciones en Aragón después de que Jorge Azcón haya realizado una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para ver si le iban a aprobar los presupuestos de la comunidad y ver que todos se niegan. Finalmente no ha conseguido el apoyo de Vox y dice que con los socialistas no quieren pactar. Pilar Alegría ha criticado la situación y dice que Jorge Azcón convoca elecciones por propio interés personal, porque podría pactar con ellos ya que ofrece la mano del PSOE. Aragón necesita presupuestos, no elecciones. Lo único que nos han trasladado es que no confían en el Partido Socialista, que desconfían de nosotros. Si convoca elecciones el presidente de Aragón, sin duda será por capricho, por interés
personal, por incompetencia o por todas las cosas a la vez. Azcón, como decimos, ha rechazado un pacto puntual con el Partido Socialista para sacar el techo de gasto y luego aprobar unos presupuestos autonómicos. Por lo tanto, la campaña electoral, las elecciones serían el día 8 de febrero. La campaña comenzará oficialmente el viernes 23 de enero, situando a la región en medio del rally electoral autonómico entre Extremadura, como ha comentado nuestro compañero Adrián, el 21 de diciembre, Castilla y León previsiblemente el 15 de marzo y finalmente estaría Andalucía, que se podrían producir elecciones entre mayo o junio. Bueno, pues arranca una nueva campaña de elecciones, empezando por Extremadura el próximo domingo y ya ahí en el horizonte Aragón y ya veremos si más comunidades autónomas o quizás, quién sabe, elecciones generales antes del próximo verano. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes una recomendación. ¿Eres autónomo? Pues esto te interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de tener rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. La trinchera de llamas es radio.